Yo me estaba imaginando antes de comenzar esta grabación el gesto cuando ustedes vieron este título como tal. ¿Por qué yo escogí a esa persona? Quizás ustedes se preguntaron, pero ¿y qué tiene que ver eso? Obviamente yo escogí a la persona porque me gustó, por su físico, su cuerpo, por esta química y un sinfín de razones, ¿verdad? Porque esto automáticamente es lo que nosotros hacemos. Pero antes de entrar de lleno en este tema, yo quiero decirles algo, ¿verdad? Con mucho respeto. Pero precisamente en este episodio, en el día de hoy, yo necesito que ustedes me dejen ese ego guardado, como decimos acá, vamos a dejar eso guardado en la gaveta, porque este tema que yo les voy a estar hablando en el día de hoy, esto no se trata de un tema para que tú te justifiques, para que tú te veas bien, ni mucho menos para estar dándole explicaciones a nadie. Esto es un tema para que tú puedas ser completamente honesta contigo misma, contigo mismo, no con la sociedad, no con tu familia, no con tu círculo como tal, es contigo. Ahora sí, ya guardamos este ego, aunque sea por este ratito a lo que ustedes me escuchan este episodio, pero esta pregunta que está en el título que parece más que simple, cuando te la hacen a ti de frente, cuando te cogen así fuera de base, que te cogen de sorpresa, esto te desarma completamente. Y no precisamente es que te están preguntando por qué fue que no funcionó la relación, qué fue lo que pasó en esa relación, ¿verdad que no? Es porque automáticamente nuestra mente quiere ir a ese lugar. Pero esta pregunta va mucho antes de todo esto que automáticamente nosotros nos plantamos en nuestro cerebro. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando la verdad te responde, ahí es que empieza verdaderamente este cambio en ti. Yo voy a estar utilizando mi ejemplo personal. En mi caso, esta pregunta llegó a mí y no fue a través de un libro, en las redes sociales, nada de eso. Fue una personita extremadamente especial para mí. Me cogió de sorpresa, pero cuando me hizo esta pregunta, pues no me la esperaba. Obviamente fue de sorpresa, pero a la misma vez me di de cuenta que quedé en un completo silencio, porque pues claro, yo podía responder lo típico, lo que uno siempre hace. Pues mira, yo aprendí mucho en esa relación, fue una etapa que pues me dejó muchísimas lecciones y así sucesivamente. Pero en honestidad, esa no era la pregunta. La pregunta no era sobre esa otra persona, era sobre mí. En este caso, es sobre ti. Y ahí fue que yo entendí algo que yo sé que muchos de nosotros, esto puede ser de hasta de manera inconsciente, nosotros evitamos. Y aquí tenemos que tener claro que esto de sanar, esto no es analizar lo que a ti te hicieron, por todo lo que tú tuviste que pasar, es que tú puedas entender por qué fue que tú entraste ahí, por qué tú decidiste formar tu relación, casarte, aceptar esta salida con esta persona. Yo, por ejemplo, yo empecé mi relación bastante joven. Yo conocí a esta persona cuando yo tenía, era de la escuela, yo era una baby, yo tenía alrededor de 13, 14 años de edad y como cualquier otra joven en la escuela, pues sí, tenía varias opciones más. Estas otras opciones eran muchachos que eran seguros, que eran bien directos, ellos sabían lo que ellos querían como tal. Pero ¿qué pasa? Que yo no escogí nada de eso. Yo me fui todo lo contrario. Yo elegí a alguien completamente diferente. Esta persona era extremadamente tímida, reservado, al punto que ni se atrevió a invitarme a salir. Él lo que hizo fue que envió a otro compañerito de la escuela con una nota para que me la diera, la cual decía que si yo aceptaba salir con él. Y ahí es donde viene lo importante. En ese momento, obviamente, yo estaba muy joven, pues yo no tenía estos tipos de conocimiento, ¿verdad? Yo no lo sabía. Pero esa diferencia fue la que a mí me llamó la atención. ¿Y por qué fue que pasó esto? Yo entendí en este proceso, ¿verdad? De entender, de sanar esas heridas, que yo siempre fui una persona, yo les puedo decir, extremadamente empática, de estos tipos de personas que cuidan, que protege, y esto yo lo hacía aunque yo nunca en mi vida te hubiera visto. Si yo veía una persona, usualmente en mi niñez, yo me acuerdo que era más con los niños y con lo que yo digo con los abuelitos, pero si yo veía a alguien que estuviera en una situación vulnerable, ahí andaba Vita, iba a proteger a esa persona. Es más, voy a aprovechar y les voy a contar una de las cosas para que ustedes vean cómo era porque ya no es así. Hasta cierto punto, yo me acuerdo que esta vez pues ya yo era una mujer adulta, ¿verdad? Con mi pareja, ya yo tenía mi hijo y todo. Pues fuimos a la iglesia, comenzamos a ir a una iglesia que estaba cerca de donde vivíamos. ¿Y qué pasa? Que frente a mí, en la silla,
se sienta pues este hombre, entiendo, parecía como de unos 30 y pico años de edad, y obviamente yo les voy a describir cómo era la persona, no para juzgarla, sino para que ustedes puedan visualizar y entender esta situación. Pues esta persona estaba llena de tatuajes, tatuajes que, por ejemplo, hasta en la cara, pues yo creo que no le faltaba un lugar ya donde se pudiera marcar algo porque pues estaba todo lleno de tatuajes. Pues perfecto. Pues ¿qué pasa? Que la iglesia estaba tan y tan llena, no tenían asiento para todas las personas, o ellos escogían basada en la cantidad de personas en grupo que estaban entrando, era donde te acomodaban. So tú no te sentabas en la que tú quisieras. Pues en este caso enviaron a esta señora mayor que se sentara, pues le tocó al lado de esta persona que estaba llena de tatuajes. Pues todo bien. ¿Qué pasa? Que a lo que siguen acomodando las personas, yo pues estoy notando que esa señora que se sentó al lado de este hombre, pues fue algo horrible, familia. Lo miraba con desprecio. Ella comenzó a sentarse tanto y tanto hacia la esquinita de la silla que le faltaba poco por caerse de la silla, no le quitaba los ojos de encima y ya yo me estaba sintiendo como que incómoda. Mi pierna empezó a moverse como que, ¿qué le pasa a esta señora? Pero en fin, yo lo que hice fue que pues me quedé callada y comencé a estudiarlos a ellos dos. Pues la señora se notaba obviamente ya a los varios minutos que ella quería una reacción de este hombre que tenía los tatuajes, pero que al yo estudiarlo a él, pues él era una persona que, ¿verdad? Lo que yo pude interpretar era que, no sé, algo pasó, ¿verdad? Yo no hablé con esa persona, no sé si, ¿verdad? Me dio la impresión que perdió a un ser querido porque era que el dolor que él se le notaba era tan y tan fuerte. Y ahí es que entra la vida empática, ¿verdad? Me compadecí de él, se le notaba en su mirada y esta persona todo ese tiempo, por ejemplo, la señora estaba sentada en la silla a mano derecha. Entonces, esta persona lo que hacía era que mantenía la vista de frente o hacia la izquierda, tratando de evitar, pues quizás decirle algo a esta señora. Pues aún así, ella no se quitó. ¿Verdad? Lo miraba con desprecio, como que te juzgaba y todas estas cosas. Pues esta que está aquí, después de yo ver ese dolor que tenía esa persona, pues no aguanté. Yo lo que hice fue que, pues nada, le toqué el hombro suavemente a la señora para, ¿verdad? Que me prestara atención. Y ella estaba tan y tan involucrada en llamar la atención de este joven que ella hasta se asustó cuando yo la toqué. Y pues obviamente yo no le alcé la voz ni nada, pero yo le dije simplemente que si podía dejar a esa persona en paz, que parara de juzgarlo. Con la mirada lo estaba haciendo todo, que eso no es lo correcto. Pues nada, la señora hizo, disimuló, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero se puso su mano en el pecho como si le fuera a dar un preinfarto porque yo le llamé la atención y todas estas cosas, pero yo le dije, mira, para eso es que no estamos aquí. La iglesia, según yo tengo entendido, es para esto mismo, para las personas que están buscando esta salida, para las personas que buscan claridad, que buscan sanar por un sinfín de razones. ¿Quiénes somos nosotros para sentarnos y tratarlo de la manera tan horrenda que ella lo hizo? Que obviamente no tenía ni que hablar, con su mirada y sus acciones, lo estaba rechazando, lo estaba juzgando. Tú sabes, yo no puedo con nada de eso. De verdad que no, yo le soy bien honesta a todos ustedes. En fin, cuando pues ella hizo su mini drama, todas estas cosas, por lo menos gracias a Dios, ella se quedó derechita. Yo creo que entonces ahí ella no se volteó ni a mirarlo, pero que cuando yo termino de decirle estas cosas, yo me percato que era que la iglesia completa tenía la vista encima de esta persona. Siendo adultos, si son niños, yo puedo entender y aún así, yo creo que si yo con mis hijos desde pequeño hicieran esto, yo me levanto un momento, ¿verdad? De la silla, me llevo a mi niño, le explico qué es lo que le está haciendo mal y tiene que aprender desde ese momento. Yo no soy de las personas tampoco, pues obviamente que va a justificar que porque es un niño, pues se quede mirando de este tipo de manera. Eso para mí se tiene que corregir en el momento. Pues en fin, volviendo al tema, pues la señora, gracias a Dios, se quedó tranquila. La persona, pues nunca llegué a hablar con él ni nada, pero cuando salimos, pues sí, una persona me preguntó, parece que vio que yo le llamé la atención a la señora, pues entonces yo honestamente le dije que pues lamentablemente yo no podía volver ahí, que yo no participaba de eso y entonces me dijo que a la iglesia
Nosotros no íbamos pues a enfocarnos en las conductas de las personas, sino a buscar de Dios. Pues, ¿qué les puedo decir? También me molesté porque yo dije, pues, en otras palabras, tú me estás diciendo a mí que si funciona de esta manera, pues quiere decir que yo me puedo ir a cualquier otro lugar, como aquí en Puerto Rico le decimos, de mala muerte o lo que sea, ¿verdad? Pero simplemente el hecho porque yo no me voy a enfocar en esa persona, simplemente porque va un cantante que me gusta. Para mí no tuvo nada de sentido, se lo dije de esa misma manera a la persona, pues yo le dije, como quiera que sea, debe de haber un orden. En todos los lugares debe de haber un orden y debe de haber un respeto. Y es más vergonzoso de que se trata de que son personas adultas que también están pasando por sus situaciones, el juzgar y que pues no me iban a cambiar de opinión. Esa persona que estaba ahí, no me importa cuántos tatuajes tuviera. Él no se merecía ese trato. Tenía que ser todo lo contrario. Tenían que dar ese ejemplo. Pero en fin, para que ustedes vean cómo es que sale esta vida, porque yo voy a ser bien honesta con ustedes, y así es como es esta empatía. Siempre la protectora, y yo le soy honesta, yo no me sabía el nombre, yo no le dirigí la palabra a esa persona, pero a mí no me importaba, ¿verdad? No me importaba y fue más injusto todavía que en vez de protegerlo a él, llamarle la atención y que todas las personas vean este ejemplo de que está mal hecho. Obviamente nadie es perfecto, pero ¿por qué hay que guardar silencio? ¿Por qué tenemos que hacer lo mismo que todo el mundo? Quizás yo sentarme ahí y mirarlo también como si él fuera un alien o lo que sea. También es un ser humano, sin importar qué tanto tatuaje tuviera. Yo les digo, yo estuve a punto de tanto coraje que yo sentí de quitarle el micrófono al pastor y regañar a todo el mundo ahí en la iglesia. Pero nada, no hice eso. Esto fue, ¿verdad? Un ejemplo para que ustedes vean el tipo de empatía del que yo soy. Así soy, y se los digo nuevamente con toda honestidad. Pero en fin, volviendo al tema como tal, con el tiempo, pues yo entendí eso. Yo entendí que, pues, por ejemplo, tratándose de la relación, pues yo no escogí desde el amor. Uno en ese momento no lo ve, ¿verdad? Pero pues yo entendí que yo escogí desde la herida, que yo en lo personal al menos, pues entendí que yo nunca tuve, que muchos de ustedes ya lo saben, presencia de un padre. Nunca sentí esta protección verdadera como tal desde pequeña. Yo desde muy niña, a mí me tocó protegerme sola. Es entonces que yo elegí a alguien quien yo sintiera que necesitaba esa protección de mí. Y aunque ustedes no lo crean, esto pasa mucho. Por ejemplo, la persona que en su niñez no recibió amor, al menos no lo sintió, pues quiere salvar. La persona que en este caso como yo, pues que no se sintió protegida, que no lo fue, pues hace todo lo contrario, quiere proteger. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que se siente. La persona que quizá desde su niñez se sentía rechazado, pues ¿qué termina haciendo cuando adulto? Terminas aceptando menos de lo que verdaderamente tú te mereces. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos, quizás cuando estamos en estos pasitos del despertar, pero ¿y por qué fue que yo me quedé tanto tiempo en esa relación? Y en vez de nosotros hacernos esta pregunta que automáticamente nos va a tirar, vuelvo y repito, a victimizarnos porque esta persona me hizo esto, aquello y lo otro, si yo era buena, yo siempre fui fiel, yo tenía la comida al día, todas estas cosas. La pregunta verdadera que nos tenemos que hacer es, ¿qué parte de mí era la que necesitaba eso? Esto lo cambia todo. Esta persona, obviamente, ese pasado también tenía sus heridas. Esta persona simplemente se sentía protegido conmigo, pero ¿qué pasa? Que yo no me sentía protegida. Y ahí pues no había nada de balance entonces. Es por eso que yo digo que es tan importante, que no me voy a cansar de repetirlo, es entender la raíz del problema, que esto no se va a justificar el daño que hizo esa otra persona. Yo quiero aclarar esto bien, pero sí, esto se puede explicar. Hay personas que, por ejemplo, pues solo recibían atención cuando había algún tipo de causa en su familia, ¿verdad? Pero entonces crecieron estas personas sintiendo que así entonces que se siente el verdadero amor. Y ya cuando tú llegas adulta, que tienes tus propios hijos o te casas y así sucesivamente, aunque tú no te des de cuenta, tú estás repitiendo ese mismo patrón. Inclusive, se han escuchado muchos casos donde estas personas adultas rechazan las relaciones que son sanas para ellas. ¿Por qué? Porque esto no se siente familiar con ellos. Es por eso que cuando ya tú alcanzas este nivel de entendimiento, tú vas a ver que tú vas a dejar de repetir ese tipo de conducta.
Tú dejas de necesitar, por ejemplo, en este caso, ese caos para tú poder sentirte amada, tú sentir que te quieren, que te aprecian, que están ahí. Hay adultos, como yo siempre digo, que andan por allá afuera con heridas de niño y por eso es que nosotros fallamos tanto. No solamente en pareja, me enfoqué en eso por este tema en el día de hoy, pero esto también aplica en absolutamente todo, porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos reaccionando desde el dolor, desde esa herida y no precisamente de la conciencia. Así que familia, ya saben que esto de sanar estas heridas, de trabajarlas, esto no se trata de cuántos años tú tengas, es de trabajar lo que tú llevas dentro de ti, trabajar esa herida, ese trauma, todas estas cosas. Vamos entonces a dejar de preguntar por qué fue que pasó. Y mejor vamos a cambiar esa pregunta y vamos a decirnos qué en mí fue lo que permitió eso. Obviamente la respuesta siempre va a estar en ti, pero es por eso que inicialmente yo le dije que tenemos que dejar este ego en la gaveta. ¿Por qué? Porque tenemos que ser completamente honestos nosotros mismos. Esto no es, vuelvo y se lo repito, para las personas allá afuera, inclusive ni para nuestros familiares. Es para que así tú puedas lograr entender y sanar esa herida, ese trauma, desde el dolor, desde esa herida, como me pasó a mí en esta experiencia que les acabo de contar. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces ese tipo de trabajo, que esto no es nada fácil, yo les doy mi palabra, tú te vas a dar de cuenta que tú no vas a elegir desde esa herida tuya, tú vas a comenzar a elegir desde la conciencia y precisamente en ese momento es cuando todo cambia para ti y todo va a ser para bien, obviamente, para mucho mejor. Ya en ese punto tú no te estás enfocando solamente en lo que te hicieron a ti, tú te estás enfocando en lo que necesitas sanar, porque cuando tú entiendes todo esto, como yo les expliqué el día de hoy, tú vas a comenzar a dejar de sobrevivir las relaciones y tú vas a comenzar a vivirlas realmente, como se supone, de verdad. Y nada, familia, yo espero que este tema en el día de hoy pues les haya ayudado a todos ustedes que me preguntaron a contestar esta pregunta. Por ejemplo, me han escrito que cómo es que saben que están sanando, si es que están despertando, o por ejemplo me han escrito que cómo saben si están reaccionando desde una herida de niño. Acuérdense en que todo lo que yo comparto con ustedes es desde mi experiencia, desde lo que yo viví, cómo fue que yo lo entendí y cómo yo lo trabajé. Yo no quiero decir que esto pues sea igual para todas las personas, pero sí estoy segura de que esto que yo hago, como siempre en todos mis episodios, con mucho amor y con mucho respeto para todos ustedes. Además aprovecho para compartirles un versículo que me llamó mucho la atención. Está en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora sí, me despido. Ya saben, compartan este episodio si resonó con ustedes, porque como yo digo, cuando uno empieza a entender estas cosas, esto se siente bien, esto se siente bonito y también se siente mejor cuando tú ayudas a otras personas también a poder verlo. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio.